Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aprovechando el receso que se dispuso en el debate acá en el Pleno del Congreso con relación a la solicitud del Ejecutivo al Parlamento para poder legislar en 5 temas de interés nacional, vamos a dialogar con los parlamentarios Carlos Tubino de Fuerza Popular y Mauricio Mulder del Partido Aprista a propósito de la actuación del FUDEP, un organismo vinculado al Movadef y a la organización terrorista Sendero Luminoso, respecto a una serie de actividades que está emprendiendo en la capital, específicamente en la provincia constitucional del Callao, para conseguir que sea inscrito como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. En primer término, dialogamos con Carlos Tubino, congresista. ¿Cómo le va? Estamos en comunicación para la plataforma de RPP Televisión. ¿Usted da cuenta respecto a una actividad propia que ha hecho gente vinculada al FUDEP en el Callao? ¿En qué ha consistido esta actividad? ¿Qué es lo que ha producido? El día de ayer a las 4:20 de la tarde se ha producido este hecho que voy a denunciar. Me lo informa un ciudadano a través del Facebook. Y él dice que él estaba en el mercado del Callao el día de ayer y a esa hora vio a un grupo de jóvenes que repartían volantes, pedían firmas, repartían galletas cada vez que se firmaba y hacían proselitismo político. Mira lo que dice el panfleto, dice: el pueblo no debe tener ilusiones en el... Es el volante. Así es, todo se conquista con lucha, abajo la maniobra contra nuestro proceso de inscripción. Y entonces hacen toda una, vamos a decir, una propaganda política que está basada justamente en lo que está haciendo Sendero Luminoso. Está tratando de fortalecer a su grupo político, por un lado, usando los requisitos de la democracia, por otro lado, creando organismos de fachada y, cómo no, ir viendo de reactivar el Ejército Popular. Claro. Ahora, este hecho se suma a uno que se denunció también en un medio local, la venta de revistas en el comedor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de poder captar firmas y poder impulsar la inscripción del FUDEP ante el Jurado Nacional de Elecciones, hecho que, por cierto, ya fue desestimado por el Jurado Nacional de Elecciones por no cumplir los requisitos establecidos en la norma electoral. En todo caso, ¿cuál debería ser la actuación de las autoridades en general frente a esta problemática? Es que nuevamente se muestra que estamos con la guardia baja. Entonces comienzan a infiltrarse en las universidades, comienzan a repartir volantes con este tipo de proselitismo político. Y no pasa nada, porque acá este ciudadano fue a la comisaría de Alipio Ponce a pedir que intervengan, nunca intervinieron. Mira, y nos muestra también que en lo que es apología tenemos que cambiar la ley y ponerlo las pilas, como se dice, frente a estos hechos, porque esta gente busca lo que nosotros no queremos, violencia en el Perú. Muy gentil. Vamos a dialogar ahora con Mauricio Mulder del Partido Aprista. Congresista, ¿cómo toma esta situación, estas actividades del FUDEP, del Movadef en San Marcos? ¿Qué deben hacer las autoridades frente a esta problemática? Bueno, quizás hacer todo lo contrario de lo que han hecho en los últimos 15 años, dejarse llevar por las organizaciones caviares y las llamadas organizaciones de defensa de los derechos humanos, para que se termine convirtiendo a Sendero Luminoso en una especie de fuerza beligerante, que llegue al extremo de decir que, y lo han dicho además congresistas de la República, ¿no?, que así como se han firmado el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, se firma una especie de acuerdo de paz entre el Sendero Luminoso y el gobierno peruano. Lo cual aquí en el Perú resultaría una aberración supina, pero ya usted tiene congresistas que lo están diciendo. Entonces, aquí lo que hay que continuar haciendo es que los medios de comunicación y los demócratas del Perú sigamos tratando de minar esta ofensiva ideológica que tiene Sendero Luminoso de disfrazarse de una organización que defiende los intereses del pueblo peruano. Es muy fácil, ¿no? O sea, se juntan 3 personas y dicen Defensa del Perú, qué bonito nombre, cualquiera se sumaría, ¿no? Pero ahí esconden justamente sus pretensiones. La mayoría de los frentes de defensa que se forman en las regiones también tienen senderistas infiltrados, pero no se hace nada porque la DIRCOTE está totalmente con la guardia baja, pero no porque sean incapaces, sino porque cada vez le han ido quitando más prerrogativas, recursos, y al final no tienen casi ningún tipo de acción que hacer. Entonces, le corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski y al ministro del Interior poner de una vez aquí las cosas con seriedad y con claridad. Si no se corta de raíz este tipo de resurgimientos, estos van a volver a surgir como brotes, porque para ellos la guerra es milenaria. Y si no lo logran ahora, lo volverán a hacer. Ya lo hicieron con el Movadef. El Jurado Nacional de Elecciones los desautorizó. Ahora han tenido que volver a desautorizarlo, buscarán otra sigla, harán lo mismo y seguirán alrededor de este tema. Y creo que hay que denunciarlo abiertamente, ¿no? Ahora, con relación al tema de este mausoleo que se levantó en la jurisdicción de Comas, donde se ha producido el entierro de personas vinculadas al terrorismo, ¿debe proceder a la destrucción de este mausoleo? O en todo caso, ¿los cuerpos cómo quedarían? ¿Deberían ser enterrados en cementerios separados?
deben ser enterrados como se entierra cualquier ciudadano común y corriente, en nichos o en tumbas en el suelo, como corresponda, pero ya un mausoleo, que antiguamente se hacían porque tenían estructuraciones de carácter familiar, hacer mausoleos de carácter político en el Perú no existen. Y eso, el permitir que haya ese tipo de mausoleos, que además son en realidad búsqueda de construirse lugares de peregrinación política, y que los alcaldes miren al cielo y solamente hagan reacción cuando salen los periódicos, esto hay que impedirlo también de una manera contundente, porque es nuevamente terrorismo disfrazado, ¿no? Ahora, congresista Tubino, ¿cuál es su lectura hasta el momento de este debate, volviendo al tema de la solicitud de facultad del Ejecutivo al Congreso? ¿Qué espera en todo caso de lo que vaya a ser en la tarde el debate de este importante tema? Mira, acá lo más importante es que se está demostrando una vez más que no estamos haciendo en la oposición labor de obstrucción al gobierno, todo lo contrario. Se ha hecho un ejercicio muy importante en los últimos días, en 10 comisiones, y eso es lo que estamos viendo acá en el Pleno del Congreso. Estas facultades que pidió el Poder Ejecutivo, se han puesto algunos candados, pero básicamente hay voluntad en el Congreso para llegar a los consensos que espero que se terminen de pulir ahora en el debate. Bien.